Mi nombre es Andresiana y vengo a explicarles el script que se construyó para crear automáticamente nombres a partir de una base de datos y copiar documentos a esas carpetas. Entonces, para este primer ejercicio lo que vamos a hacer es crear un formulario en blanco que va a tener 3 preguntas sencillas. La primera es documento. Esto va a ser una respuesta corta. Voy a crear otro que es copia documento. Esto va a ser para cargar archivos. Aquí lo que va a hacer es conectarse al Google Drive y dejémosle que solo cargue PDFs. Vamos a crear otra pregunta que diga carga otro documento que cargue archivos en Google Drive y que sea asimismo un PDF. Entonces vamos a visualizarlo. Un momento, vamos a cambiarle el nombre al formulario. Prueba, crear carpeta, copiar archivo. Así es como se va a llamar nuestro formulario. Algo sencillo. Listo. Entonces, para esto vamos a escribir el documento de identidad. Vamos a cargar el primer archivo. Aquí tengo varios PDFs cargados. Entonces voy a seleccionar el primero. Al siguiente documento le va a cargar el siguiente, que sería este. Y enviamos este primera respuesta. Vamos a enviar otra respuesta con otro documento de identidad. Vamos a cargar archivos. Listo. Entonces, en nuestro Google Drive ya va a aparecer el nuevo formulario aquí creado. Apareció sin nombre, sin formulario. Pues que eso no importa. Listo. Aquí ya automáticamente quedó cargado el formulario. Los archivos que cargamos de ese formulario, que ustedes los pueden ver acá. Ahora, lo primero que vamos a hacer es, de las respuestas que están cargadas, vamos a crear la hoja de cálculo y les voy a explicar lo siguiente de la hoja de cálculo. Entonces acá está el documento de identidad, la hora y la fecha en la que fue cargado, el documento de identidad y el Drive. Para este ejercicio lo que hay que tener en cuenta es que Google Drive automáticamente genera unos IDs que permite identificar cada uno de los archivos cargados. Entonces con este ID vamos a crear las carpetas y poderlos mover entre carpetas. Si vamos acá, aquí está el nombre del archivo que cargamos. Entonces ahora sí vamos al script en Python con Google Colaboratory y les voy a explicar qué es lo que realiza. Lo primero que vamos a hacer es una conexión con Google Drive. Esto se hace por medio ya de la librería que tiene Google Drive para Python. Digamos que no es nada del otro mundo. Es importarla y activarla. Entonces aquí lo que va a hacer es, mientras conecta el Google Colaboratory, es conectar el Google Drive. Le vamos a dar el permiso. Vamos a elegir la cuenta con la que vamos a utilizar este Google Drive. Y una vez el proceso esté correcto, ya queda montado nuestro Google Drive. Lo segundo es que vamos a importar las librerías con las que vamos a manipular esta base de datos que ya creamos y otra librería de Google de autentificación que nos va a permitir
poder cargar, subir, borrar y modificar archivos dentro del mismo Google Drive por medio también de las hojas de cálculo. Entonces lo vamos a activar. Aquí nos va a redirigir a un enlace que va a permitirnos conectarnos con el SDK de Google. Le vamos a dar permitir. Esto va a generar un token que lo vamos a copiar y lo vamos a pegar en el espacio que aparece ahí, en el cual damos autorización para utilizar el SDK de Google. Una vez ya tenemos esto cargado, todo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que identificar el nombre de la hoja de Google Chips. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar el nombre del archivo y lo voy a colocar en este input. Entonces lo voy a colocar en este recuadro. Ya él recorre todos los hojas de cálculo que tenemos cargadas de chips en el Google Drive, y con el nombre ya él lo identifica y podemos cargar la información. Entonces aquí, cuando yo le doy play, automáticamente me carga la información que acabamos de cargar en el Google Drive e identifica la dirección de cada uno de los documentos. Vamos a identificar las columnas que tiene esa hoja de cálculo. Entonces tiene documento, copia documento y otro documento. Vamos ahora a crear la carpeta principal. Entonces para esto, ¿qué vamos a realizar? Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar la dirección principal del Google Drive, que ya sabemos cuál es la misma que tenemos acá. Entonces con esta ruta, que es la ruta principal, vamos a crear una nueva carpeta dentro de esa ruta que identifique a la carpeta principal. Digamos, puede ser participantes. Entonces en este ejemplo voy a colocar esta misma que aparece acá. Entonces quiero crear una carpeta participantes. Entonces por ahora no la he creado, solo he identificado la dirección de cómo quiere que se comporte. Entonces esa dirección va a ser la ruta del Google Drive más la carpeta, el nombre de la carpeta que acabé de crear. Entonces ahora con la siguiente función, lo que vamos a decirle es: si el archivo, si la dirección no existe, intente lo siguiente. Primero, crear el directorio. Si genera error, lo primero es que va a imprimir un error de que no se generó la ruta de la nueva carpeta. Pero si no generó error, entonces se ha creado el directorio. Por consiguiente, si ya existe la carpeta, entonces va a arrojar el último mensaje. Entonces vamos a crearla. Entonces se ha creado el directorio. Entonces si yo voy acá y renuevo acá en el Google Drive, aquí acabo de crear una carpeta llamada participantes. Si yo vuelvo a ejecutar este código, me va a decir la carpeta ya existe. Eso quiere decir que no la vuelve a crear. Ahora, ¿cómo vamos a crear la carpeta de los participantes? La forma de crearla es la siguiente. Lo que vamos a identificar dentro de la base de datos es el nombre de la columna de los documentos de identidad del participante. Se puede con cualquier otra columna. Digamos, si tiene nombres, un ID en específico, se puede crear de esa manera. Entonces lo primero que vamos a hacer es contar el número de registros que tiene la base de datos, y vamos a ingresar el nombre de la columna donde está el documento del participante. Una vez esto, entonces vamos a hacer parecido al paso anterior. Entonces, por cada uno de los aquí lo que va a hacer el algoritmo es recorrer cada una de las filas de la base de datos, cada una de estas filas, para crear los archivos. Entonces lo que va a decir, si no existe la dirección, este ID, ¿cómo lo va a identificar? Entonces es cada uno de estos dígitos. Entonces digamos acá el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces ahí va construyendo los sellos. Si no existe esa carpeta, entonces lo que va a intentar es crearla. Si arroja error,
entonces dice la creación de la carpeta falló. De lo contrario, se ha creado la carpeta. Entonces vamos a ejecutarlo a ver lo que sucede. Esta es la carpeta participante donde voy a crear las carpetas ya de los IDs que identifiqué. Entonces lo que hizo acá el Google Drive, vamos a actualizar, es crear dos carpetas con los documentos de identidad ya identificados. Una vez ya tengamos identificados, creadas las carpetas, entonces el siguiente paso, ¿cuál es? Mover estos documentos de identidad que se cargaron en el Google Drive en las respectivas carpetas por participante. Entonces a este número que digité acá le quiero mover este archivo, que ahorita vamos a ver si lo mueve o no de la manera correcta, y este otro archivo. Al siguiente participante le tiene que cargar este y al siguiente le tiene que cargar este. Entonces lo primero que tenemos que identificar entonces es el nombre de la columna donde se encuentra el archivo. En este ejemplo voy a colocar copia de documento de identidad. Entonces le vamos a dar al input, ingresamos el nombre de la columna donde está el documento de identidad. Ahora, la siguiente librería no está instalada por defecto en Google Colaboratorio, entonces la vamos a instalar y esta nos va a ayudar a permitir identificar los ID de todos los archivos de Google Drive. Entonces vamos a ejecutarla. Una vez ya esté instalada, nos podemos dar seguir al siguiente paso. Entonces, ¿qué es lo siguiente que vamos a utilizar? Esta es la librería del SDK de Google Drive para Python en la versión 3, que nos va a permitir cargar, actualizar, mover archivos. Lo vamos a ejecutar y esta nos permite cargar archivos directamente al Google Drive. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer acá? Digamos, ustedes pueden ver que los nombres de los archivos son nombres bastante excéntricos, puede ser cualquier nombre. Entonces lo que quiero hacer es cambiar estos nombres de estos archivos y lo quiero hacer con el mismo dato que aparece del ID de la persona más el tipo de documento que este tiene. Entonces este ejemplo que voy a utilizar acá es copia de documento de identidad. Entonces lo que va a hacer acá es que va a identificar la carpeta del participante, va a identificar el archivo que se encuentra acá y lo que va a hacer es renombrarlo de la siguiente manera. Va a colocar el ID del participante, que es el que tenemos acá, que ya lo habíamos identificado, más el nombre del documento que ya habíamos incluido acá, y lo va a colocar en la carpeta que ya habíamos dicho. Lo que va a hacer acá el Google Drive es generar una copia en la carpeta del Forms para dejarla ahí por si algo ocurre, y la versión original le va a cambiar el nombre y la va a mover a la nueva carpeta de los participantes. Entonces lo vamos a ejecutar para ver qué sucede. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se va moviendo la flechita y ya finalizó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo acá? Creó en la carpeta que ya habíamos realizado, movió el documento de identidad del participante, le cambió el nombre colocándole el ID y el tipo de documento que aplica. Entonces de esta manera ya tenemos de manera organizada los documentos de identidad de los participantes de manera automatizada. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces ahora quiero mover este otro documento. Entonces lo que voy a hacer es ¿cómo quiere que se llame ese documento? Entonces le voy a colocar acá otro documento y también le voy a colocar acá otro documento. Entonces lo vamos a ejecutar de nuevo y verá lo que sucede. Entonces acá en la de participantes ya me encuentro con el otro documento. En este ejemplo este sería
el otro documento. Y aquí en la base de datos también va a ocurrir lo siguiente: va a cambiar ese nombre por el nombre que le di con el correspondiente algoritmo. Entonces aquí mismo va a suceder eso. Digamos que aquí ustedes ya pueden comprobar que la información quedó cargada y movida de manera correcta con el algoritmo construido con Python y Google Drive. Muchas gracias.